Bienvenidos. Menú canales, secciones, tirante normal y tirante crítico. Vamos a abrir un archivo. El ejemplo 3. Como primer paso vamos a guardar los gráficos de la sección hidráulica, el diagrama de momento flector y la sección estructural. Antes de guardar debo acomodar el gráfico. En este caso quiero que esté de manera centrado. Ahí. Luego voy al botón guardar sección hidráulica. Clic. Y le doy el nombre. El tipo de archivo, guardar, y luego veo el archivo, la carpeta que lo guardé. Está, y tenemos el gráfico guardado. Ahora el otro botón, guardar sección hidráulica sin ejes, o sea, sin estos ejes. Clic, le damos el nombre, el tipo de archivo, guardar, abrimos. Ahí está. Ahora el diagrama de momento flector. Igualmente tengo que centrar el gráfico. Centrar, en este caso, como los valores son en el izquierdo es igual al derecho, entonces lo voy a centrar de esta manera. Quiero que los datos sean visibles. Ahí. El tercer botón, guardar diagrama de momento flector. El nombre. Tipo de archivo. Ahora el archivo y ahí lo tengo. Ahora la sección estructural, de igual manera voy a acomodar para que se note las etiquetas. El cuarto botón, sección estructural, el nombre del archivo, tipo de archivo y guardar. Y ahí lo tengo. Ahora vamos a generar los reportes de cálculos. Hay que tener en cuenta en los reportes de cálculos también se van a presentar los gráficos de la sección hidráulica, diagrama de momento flector y la sección estructural. Y con esta misma ubicación, de esta misma manera. Vamos al primer botón. Dice reporte hidráulico flujo normal, o sea, un reporte con estos resultados. Clic. Esperamos unos segundos y aquí lo tengo. Acá tenemos el encabezado, tenemos el título del cálculo, los datos ingresados por el usuario y los resultados numéricos y gráficos. Entonces, un reporte de cálculo viene a ser la presentación de los datos, resultados numéricos y gráficos, sin ninguna fórmula. Pero aquí en el encabezado no tengo ningún dato del proyecto ni su logotipo. Para ello, cierro. Me voy a la pestaña proyecto e ingreso al proyecto. Digito proyecto o también puedo agregar el nombre del proyecto que está almacenado en la base de 10 canales. Cómo guardar esos datos en la base de datos, eso lo vimos en otro video. Para ello vamos a hacer clic en este botón, importar datos del proyectista. Y se presenta todo un listado de los proyectos guardados en la base de datos con su respectivo logotipo. Cuando hacemos clic se presentan los datos del proyecto, lugar, empresa, proyectista y propietario. Ahí voy a elegir esto de acá, aceptar, y se presenta. Nada más que voy a ingresar el nombre del tramo, kilómetro. Ahí está. Y luego doy clic en el reporte hidráulico. Y ahí lo tengo. Este reporte lo puedo imprimir directamente de acá con este botón. Imprimir informe. Y también lo puedo exportar. Para ello me voy en este botón exportar informe.
Luego primero le doy el nombre, reporte. Luego el tipo de archivo y tengo una variedad. Elijo por ahora en Excel. Guardar. Ya está guardado. Voy a abrirlo. Me voy a la carpeta donde lo guardé y aquí lo tengo. Ahí está. Tenga en cuenta que los valores de cada celda no están enlazados con otras celdas. Realizamos otro exporte. Voy a elegir el formato de Word, el nombre, guardado, abrimos y ahí lo tengo. Otro, ahora exportamos en formato PDF y reporte, el nombre, listo, lo vemos, aquí está. Ahí está. Como le dije, un reporte estructural es la presentación de los datos y resultados numéricos y gráficos, nada de procedimiento de cálculos, con su respectivo encabezado y su logotipo, fecha y la hora del reporte. Realizamos, cerramos. Ahora el otro reporte, reporte hidráulico flujo crítico, va a ser con los resultados de flujo crítico, todos estos resultados. Clic, ahí está, de la misma manera que el caso anterior. El título, encabezado, el logotipo, los datos, resultados y el gráfico. Para exportar e imprimir tenemos los botones. Luego tenemos el reporte estructural. Son unas hojas que van a salir con estos resultados. Para muros sin refuerzo, soleras sin refuerzo, muro con refuerzo, soleras con refuerzo. Vamos al botón reporte estructural. Y aquí lo tenemos, los datos ingresados por el usuario, incluyendo los refuerzos, los resultados. Aquí tenemos la resistencia del muro para cada cara, resistencia de la solera para cada cara. Me sale 4 páginas. En la siguiente página, más resultados. La tercera, tenemos el gráfico de diagrama de momento flector. Finalmente, el gráfico de la sección estructural. Igualmente podemos imprimir y exportar el reporte. Cerramos. El otro botón es generar reporte diseño geométrico en planta, o sea, aquí geométrico en planta, DG en planta, y con este resultado. Aquí solamente tenemos resultados de radio mínimo, pero no tenemos elementos de la curva circular simple. Con estos radios mínimos ingresamos, esto es de manera opcional, un radio de 10 metros y un ángulo de beta 100 grados sexagesimales, calcular, listo. Con esto vamos a imprimir el reporte. Listo. Acá tenemos, como siempre, el encabezado, un esquema del diseño de la curva circular simple, los datos, los radios mínimos, los datos para la curva circular simple y los elementos de la curva circular simple. Y también podemos imprimir y y exportar este reporte. Cerramos. Luego tenemos estos botones de notas de cálculo. Clic en el primer botón, notas de cálculo. Guardamos. Esto va a tomar unos segundos, como vemos aquí. Listo. Aquí está. Tengo 5 páginas. ¿Qué es una nota de cálculos? Viene a ser la presentación de los cálculos, tanto hidráulico como estructural, según corresponda, paso a paso. Como siempre, acá tenemos el encabezado, el logotipo, la fecha, el título del cálculo, un esquema, los datos ingresados por el usuario y luego viene el procedimiento del diseño. Aquí el tirante normal, la ecuación, qué fórmula estoy empleando,
algunas anotaciones. 10 canales presenta los cálculos de la siguiente manera, en 3 partes, por cada incógnita a calcular. La ecuación, reemplazando los datos en dicha ecuación, y el resultado de la incógnita, como aquí, el área hidráulica, la ecuación, reemplazando los datos y su resultado. Así tenemos paso a paso. De esta manera el usuario puede ver todos los cálculos que realiza 10 canales. Energía específica, número de Flood, el peso específico, viscosidad cinemática, obtenidos de la tabla. En otro video ya expliqué cómo se obtiene esta tabla. De acuerdo a la temperatura tenemos estos parámetros y aquí abajo tengo la fuente de donde se extrajo esta tabla, o sea, el autor del libro, el nombre del libro, la edición, el país y el año. Luego tenemos un número de Reynolds que está en función de la viscosidad cinemática del agua, el tipo de flujo de acuerdo al número de Reynolds. Tenemos el esfuerzo de corte en el fondo del canal que depende de la viscosidad, del peso unitario del agua, su pendiente y su radio hidráulico. Tengo el gráfico de la sección hidráulica y finalmente las referencias bibliográficas. En este caso he consultado tres autores. Cerramos. El segundo botón, notas de cálculo para el flujo crítico. Esto fue el flujo normal, ahora flujo crítico. O sea, el sustento de cómo se obtuvo el tirante crítico. Guardamos y esperamos a que termine el progreso. Y ahí está. El encabezado, el logotipo, título, flujo crítico. El esquema, los datos ingresados y los cálculos. Cálculo de tirante crítico, tenemos la ecuación. Desglosamos la ecuación, reemplazando valores y resultados. Cálculo del área hidráulica crítica, la ecuación, reemplazando valores, datos y el resultado. Y así por cada parámetro. Hay que tener en cuenta que en el cálculo de energía específica el coeficiente de Coriolis es 1. En este caso. El cálculo del número de Flood, la ecuación general, luego la tabla, igual que el caso anterior. Su gráfico y finalmente sus referencias bibliográficas. Cerramos. El siguiente, el tercer botón, notas de cálculo estructural. O sea, aquí se va a sustentar cómo se obtuvo estos cálculos. Para el muro sin refuerzo, solera sin refuerzo, el muro con refuerzo, solera con refuerzo y finalmente los asentamientos. Paso a paso. Clic en el tercer botón, notas de cálculo estructural. Guardamos. Esperamos a que termine el progreso. Ahí está. Como siempre, su encabezado, el logotipo, el título del cálculo, un esquema, todos los datos ingresados por el usuario, incluyendo el refuerzo. Luego tenemos el criterio de diseño estructural. ¿Cómo se realiza el diseño estructural? Para ello consulto la fuente, este libro, con el respectivo autor. Ahí tenemos todo el criterio para realizar el diseño estructural de un canal. Luego tengo el modelo matemático de un canal de sección general. Tengo aquí el gráfico con los niveles de suelo y nivel freático, si en caso que hubiera nivel freático. El modelo matemático para el análisis estructural, las presiones. Esta es la presión de la sobrecarga, la presión del suelo no saturado, la presión del suelo saturado y la presión del agua. Todos sus parámetros. Tengo las cargas sobre la solera, siendo PY viene a ser la carga vertical que se transfiere del muro de la solera. Luego tenemos los parámetros, o sea, calculamos
la altura de muro, el ángulo θ, altura de diseño, longitud de la barra para el análisis del muro, etcétera. Tenemos el coeficiente de presión de tierra en reposo. Para ello consulté esta fuente, el nombre del libro, el nombre del autor y su página. Luego empezamos con los cálculos, como siempre, la ecuación, reemplazo de datos y su resultado. Cargas, brazo de palanca, el momento flector normal y cortante. Para cada caso, canal vacío y canal con agua. Las cargas que se transfiere a la solera, canal vacío con agua. Luego el análisis de la solera, paso a paso, todo debidamente sustentado. El cálculo de las constantes elásticas de los resortes lineales también se explicó en otro video. Aquí está el nombre de la fuente, el nombre del libro, el nombre del autor y su página, su respectiva tabla, y aquí está la fuente. De qué libro, de qué autor y en qué página. En este caso, para el análisis estructural de la solera, estoy empleando el método de flexibilidad o método de las fuerzas. Paso a paso. Se reemplazan valores y resultados. Para cada caso se hacen los cálculos estructurales de la solera, para canal vacío y para canal con agua, con sus respectivos momentos. Luego tenemos aquí el gráfico del diagrama de momento flector. Luego viene la resistencia del concreto del muro. Acá dice verificamos el espesor del muro de concreto. Hay que tener en cuenta que este valor espesor del muro de concreto depende del momento en el muro, el factor J. El factor J depende de K. K depende de un valor de N. N depende de R. Depende de los módulos de elasticidad del acero. Al igual que R también depende de este parámetro del esfuerzo permisible del acero Fs. Ahí está. Resistencia del muro por cortante. Luego tenemos el gráfico para la resistencia del muro por flexión pero sin refuerzo. Tenemos un diagrama de esfuerzos. El eje neutro, esto es el muro, el eje neutro, los esfuerzos de tensión y esfuerzo de compresión, el espesor del muro Tm y la distancia DSM, que viene a ser la distancia del eje neutro a la fibra más externa del concreto, que en este caso es Tm entre 2, y la profundidad BW, que en este caso es 1 metro de profundidad. Por ahora solo nos interesa el esfuerzo máximo por tensión, y esto comparamos con Ft, que viene a ser la resistencia del concreto a tensión, para determinar si requiere o no requiere refuerzo por flexión. Y ahí está, paso a paso, debidamente explicado. Y no siempre falta la fuente. Por ejemplo, para calcular el Ft uso este libro con su autor y su página. Luego sale si cumple o no cumple. Al igual que el muro es igual en la solera, sin refuerzo. Para el refuerzo. Luego viene el diseño por flexión, diseño del acero. En el muro. Y aquí usamos el diseño por método elástico con control de fisuración. O sea, esta ecuación del acero, que depende de Fs, de J y el peralte efectivo y el momento. Tenemos la distribución en cada cara. Esto fue en la cara 1. Refuerzo por temperatura. Luego en la cara 2 el mismo procedimiento. Refuerzo por temperatura. Luego en la solera también por cada cara. Luego tenemos el gráfico del esquema, el gráfico estructural del canal. Y finalmente, como siempre, las referencias bibliográficas.
Esperamos. Regresamos. Ahora vamos a este botón, notas de cálculo, diseño geométrico en planta. O sea, de estos datos y estos resultados. Esperamos. Ahí está. Como siempre, su encabezado, logotipo, fecha, el título del cálculo, un esquema de la curva circular simple, los datos ingresados por el usuario, los radios mínimos, radio mínimo en función del caudal y ancho de solera, de dónde se obtiene este cuadro, esta tabla. Ahora el radio mínimo en canales abiertos para caudal menor a 20 metros cúbicos. En función al caudal se obtiene un radio mínimo. Luego en función al espejo de agua con su respectiva fuente. Luego tenemos elementos de la curva circular simple. De acuerdo al radio y el ángulo de flexión beta ingresado por el usuario se obtiene todos los elementos, longitud de la cuerda, su ecuación, reemplazo de datos y resultados, subtangente, external, la flecha y la cuerda larga. Y como siempre, al final sus referencias bibliográficas. Es todo por este video, gracias.